11 de la mañana ya con 50 minutos y estamos de regreso acá en Motivado, un día de titanes, con nuestro profesor Henry Osormendi. ¿Cómo está, jefe? ¿Cómo está, don Rafael? ¿Cómo anda la vida? Muy bien, aquí Tantos estamos. asados que no nos encontrábamos. Tantos asados. Tantos partidos tampoco que se han visto. Sí, ¿ah? No, pero él juega fútbol, juega baby y juega muy bien. ¿En serio? Dicen que es un hacha. Hay estado de juez. ¿Ah? Es como un hacha. Es como un hacha. Es como un hacha. No, ¿no es cierto? Jefe, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día, dos temas importantes. Un tema no menor. Salió hace poco una información que yo creo que les puede interesar a ustedes. Un diagnóstico de nuestras empresas a nivel nacional. Cuando hablamos de empresas, ¿ya? ¿A qué nos referimos con empresa? Y básicamente una radiografía como la que te hace el doctor, un escáner. Estas son nuestras empresas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la innovación. Yo creo que es bueno que la gente pueda... ¿Quién hizo este estudio, este análisis? Estos análisis los hace el INE junto ¿Ya? con el Ministerio de Economía. ¿Ya? Todos los años, la encuesta longitudinal que se llama, se aplica, se le pregunta a los empresarios desde el punto de vista del empleo, cuánto empleo generan, desde el punto de vista del financiamiento, cómo tienen acceso a los bancos, si los bancos les otorgan los créditos, etcétera. Y sobre todo te permite ver cómo se comporta la empresa en Chile. Y esto te permite después hacer política pública, porque ustedes saben que tomando decisiones, teniendo información, se pueden tomar buenas decisiones. Y en el caso del Ministerio de Economía, lo que le interesa es conocer bien las empresas y saber cómo las empresas pueden crecer y pueden mejorar, pueden ser más competitivas. Y con esta información se logra eso. Entonces, ¿tenemos alguna diapositiva de empresas que están en Chile? Mira, A ver, si ¿qué es lo que pasa? si el director está disponible, esta encuesta longitudinal, como les dije anteriormente, se aplica todos los años, ¿ya? Y cada 6 o 7 meses sale un informe y dice la encuesta longitudinal, dice que son tantas las cantidades de empresas. O sea, el informe semestral. Es un informe semestral, ¿ya? Además, hay una encuesta que se centra en la pequeña y la mediana empresa. Ahí yo les voy a preguntar, ¿ustedes más o menos cuánto? Acá tenemos la encuesta, mira. Ya, ahí está. A ver. Buen dato, gracias, director. Esta es la encuesta longitudinal que se aplica a la pequeña y mediana empresa, desde la pequeña para arriba. Aquí se deja fuera todo el tema de emprendimiento, ¿ya? Son en total 302.840 empresas en el país, ¿ya? Esta es micro, pequeña, mediana y grande. Son empresas formales, las empresas que pagan impuestos, etcétera, etcétera, ¿ya? Perfecto. ¿Cuántas creen ustedes, por el otro lado, que son las empresas o lo que llamamos los emprendimientos? Echemos un número, a ver cómo andamos. Señor director, ¿cuántas creen ustedes que son? A ver, estamos diciendo que lo que vemos ahí son las formales. Formales. Ya, y los emprendimientos son los que no son formales, formales, son los No son informales. formales, pero además también aquí dejamos a la empresa que se llama el emprendimiento, aquella que ha iniciado recién su Sí, actividad, que por lo que tanto- tiene ventas menores a 600 UFs al año. Yo creo que por ahí va la cifra de 600.000. Buen dato. A ver, don Rafael, usted que... No me atrevo. No, ¿No se a esta atreve? altura de la vida ya no me atrevo. Pero dice que son obviamente más que las que Sí, tienen de todas ahí, maneras debe ¿ya? ser más, pero de ahí a duplicar, no lo sé. ¿Sí? Mira, el dato es tan extraordinariamente potente que son casi más de 1.700.000 empresas. Mira. Si vamos a la siguiente lámina... señor- Pero disculpa, Henry, ¿hasta qué momento uno dice esta es un emprendimiento? ¿Cuál es el hito que dice, ya, ahora ya no soy más un emprendimiento, no soy una empresa informal, sino que pertenezco a la una pequeña exacto. empresa? Arriba de 600 UFs anuales. Ya, o sea, estamos ya. hablando en ventas. En ventas. En ventas. En ventas En ingresos. anuales. Ya. En facturación, como la llaman. Facturación, Claro. 600 UF anuales, 6 por 2, 12, 6 por 5, 30, 1,5 millones. ¿Ya? O sea, 15 millones, 1,5 millones más o menos de venta mensual. Mensual, El claro. promedio, 1,2 millones por ahí. Claro. ¿Ya? A partir de ese umbral, tú ya dejas de ser Claro, o sea, un la señora emprendimiento. Sara que tiene su emprendimiento en venta de empanadas, que llega a los 600.000 pesos, no pasa a estar dentro de esta categoría. Exacto. Mira, 1.735.000 empresas. Aquí, obviamente, también se incorporan todas las personas naturales, ¿ya? Esa persona natural que no tiene iniciación de actividades, pero que sí boletea, por ejemplo, o esa persona que no tiene la iniciación de actividades, pero sí trabaja. ¿Ya? Exacto. Por lo tanto, es un universo bastante importante. Estamos hablando de casi 2 millones de empresas en el país, ¿ya? Y la gran mayoría concentradas en pequeñas y microempresas, o en este caso, emprendimientos. ¿Y qué actividades justamente son las más relevantes hoy día a nivel macro? Buen dato, profesor? buen dato. Principalmente se concentra en el tema del comercio. Ya. ¿Ya?
el comercio, lo que es el servicio del retail, lo que es la venta, ¿cierto? Como lo decías, Claro. la venta de la empanada, o el negocio donde se venden, ¿cierto?, los artículos, etcétera. Es ahí donde se concentra la mayor cantidad, en este caso, ¿cierto?, de tanto Un la pequeña almacén de empresa, barrio. la pequeña empresa como la gran empresa, ¿ya? El almacén de barrio, todas las actividades relacionadas con los malls, etcétera, Claro. pero principalmente la venta, el comercio, ya ¿Y esa qué, persona que... qué es lo que iría en alza? ¿Cómo es lo destacable así en los últimos años que, no sé, porque tú dirías, mira, ha habido un crecimiento exponencial en tales actividades que llama la atención? Bueno, el gran objetivo del país, ¿cierto?, es diversificar la oferta productiva. Que no todos, ¿cierto?, se dediquen al comercio, porque el comercio por lo general crea poco empleo, ¿ya? Sí. Crea poco valor agregado, que se llama. O sea, se importan cosas desde China, esas cosas llegan acá y se venden. Hay poca agregación de valor, hay poco encadenamiento. O sea, el ideal sería que en vez de vender zapatos que vengan de China, tratemos de producir los zapatos en Chile, Exacto. porque así tendríamos artesanos, tendríamos la gente que produce el cuero, etcétera, y generaríamos mayor cantidad de encadenamiento. Esas actividades están aumentando, ¿ya? Sí, Sí, mira. están aumentando específicamente en el tema de la industria, relacionados principalmente con el tema de recursos naturales, que son lo que más tenemos, ¿ya? Agricultura, ahí se están dando los mayores procesos de diversificación económica. Son mínimos, sí, son pocos, ¿ya? Pero año a año van aumentando. increciendo. Y Sí, ese es un poco absolutamente. y mira, y esto mismo que estamos analizando ahora, el diagnóstico te permite ver y te ¿sabes qué? Mira, estamos mejorando, estamos aumentando, pasando de una economía muy centrada en el commodity, muy centrada en la materia prima, con empresas muy pequeñas, a empresas a lo mejor que están más relacionadas con la agregación de valor, que generan este encadenamiento en los sectores de la agricultura, en el sector... También en los sectores de servicios personales, ya ha habido un gran aumento de lo que es esta diversificación. Servicios personales llamados profesionales, gente que se dedica a prestar el servicio en forma natural e independiente. Ya no Claro. solamente el profesional, sino que también la persona que hace terapia, el masaje, todas Claro. estas Asesoría y todo eso. nuevas Los emprendimientos. aromas, Masoterapia. Claro. El tema de los cosméticos que venden, todas Sí. esas cosas ha venido aumentando. Es un tema de desarrollo que es complementario, sobre todo en el tema en dos grandes sectores, mujeres y jóvenes, ¿ya? La mujer chilena ha aportado bastante a que se diversifique este sector, ¿ya? Mira. ¿Les parece? Seguimos entonces. Excelente, ¿Qué tenemos profesor. en ese gráfico? Mira, en el siguiente gráfico vamos a empezar a ver ya una cosa que ya es bastante fuerte. El tema nos vamos a centrar en este programa en el tema del financiamiento. Mira. ¿Ya? Financiamiento. Vamos a ver cómo se financian nuestras empresas, ¿ya? Del total de las empresas que tenemos, ¿ya?, casi el 50% se financia con recursos propios, ¿ya? De estas 300.000 empresas que yo les dije, las empresas formales, la pequeña, la mediana, la gran empresa, el 50% se financia con plata propia, ¿ya? O sea, ese mito, y te lo digo porque es un mito, porque uno enseña en las cátedras de economía hasta no hace mucho tiempo, que la principal fuente de recursos generalmente va a ser el refinanciamiento externo, el Sí, crédito. Por eso que Exacto. por eso que lo estamos mostrando. Mire que Por eso lo estamos mostrando. Y mira, más aún, si nosotros podemos ver la pequeña y la microempresa, Sí. aquel que tiene menos recursos, es el que más aporta, más ¿Y eso se recursos propios produce por ocupa. qué, Henry? ¿Se produce por falta de acceso al crédito? Porque se supone ya al ser micro o pequeña empresa, claro, ya has recorrido un bagaje como una empresa informal o como un emprendimiento y por lo tanto te has ido capitalizando. Mira, qué interesante quizás- tu pregunta. Sí, ¿por qué se produce? Es justamente lo que yo quiero que desarrollemos durante las láminas que yo traigo. Ya. ¿Ya? Si tú ves acá, 60% de la microempresa, perdón, del total, en el caso de la micro, el 60% se financia con recursos propios. Propios. ¿Ya? En el caso de la grande, solo el 36%. Ya se ratifica lo que tú me dices. Oye, la pequeña es la que tiene mayor dificultad de financiarse, por ejemplo, con bancos. ¿Ya? Claro. Por ejemplo, con proveedores u otras fuentes no formales de financiamiento. ¿Cuáles son las razones? Disculpa, y antes que avancemos, por ejemplo, estos recursos, Cercotec, Corfo, bueno, FOSIS para las primeras líneas, están considerados como, no son créditos. No son créditos. Son, se podría decir que son Otros. otros. Sí. Otras fuentes que son subsidios principalmente. Claro. Acceso a subsidios. Tenemos Claro. una lámina que va a hablar de eso. Si avanzamos a la siguiente, estimado director.
Aquí mira, tipos de productos a los cuales acceden las empresas. La microempresa en un 43% a cuenta corriente, ¿ya? En un 24% a línea de crédito. Pero mira la diferencia con la gran empresa, ¿ya? Solo un 25% en este caso a cuenta corriente y solo un 17% ocupa línea de crédito. Hay una ¿ya? asimetría ahí absoluta. ¿Y Hay eso una qué pasa? asimetría. ¿Por qué? Porque la gran empresa tiene mayor capacidad, tiene mayor disponibilidad de recursos, por lo tanto no recurre No tanto a la necesita banca. tanto. Al recurrir a la banca tú recurres y pagas impuestos, pagas interés, ¿ya? Claro. Y estás endeudado. La empresa, ¿cierto? La gran empresa, como tiene capacidad de no endeudarse, ocupa menos los instrumentos financieros, ¿ya? Y mira, fíjate, en la gran empresa el 49% de los recursos vienen de otros, o los instrumentos financieros que ocupan son de otro tipo, ¿ya? Ahí tienen financiamiento exterior, tienen grandes préstamos, ¿ah? Hay familias que se dedican a invertir en los ubicamos, Falabella, Luxemburgo, etcétera, mueven los capitales de un lugar a otro, por lo tanto no requieren a los bancos. Exacto. ¿Ya? Ahí se va dando un poquito la explicación Perfecto, de por qué claro. tenemos los datos. Si vemos la siguiente, señor director, ¿cómo fue la adquisición de créditos durante el año 2003 según el tamaño de empresa? La gran empresa solamente en un 55% no obtuvo el crédito al momento de postular. Ya. En cambio, la microempresa, el 86% Le dan crédito. le obtuvo el crédito. Vamos respondiendo un poco a lo que me consultaba, ¿ya? Las razones por qué no obtuvo el crédito durante el 2013, ¿ya? La pequeña y la micro, principalmente porque, aquí hay un dato que un poquito hay que trabajarlo. No solicitó el crédito, ¿ya? Ya. No obtuvo el crédito Porque no lo solicitó. porque no lo solicitó. A tiempo, ¿Ya? quizás. No, y hay un tema, yo estuve leyendo los datos porque me llamó mucho la atención este gráfico, sobre todo el gráfico número 6. No lo solicitó porque los trámites burocráticos, porque el análisis previo que le realiza el banco es tan engorroso y cada vez que el banco te hace un análisis previo, por lo general te deja fuera y no lo solicitas el crédito. Si vamos a la lámina siguiente que debería aparecer, esta es la que yo quiero mostrar porque aquí quiero que, sobre todo con un abogado acá lo discutamos. Veamos. ¿En qué se fijan los bancos al evaluar sus clientes? Esto nos pasa a todos los chilenos, ¿ah? Sobre todo a los que somos chilenos del común y corriente, no chilenos con ciertos apellidos, ¿ya? Informes comerciales favorables. Uno tiene que tener un informe comercial favorable. Esto lo sabe algún empresario que nos esté viendo en la casa que ha ido a pedir un crédito, ¿ya? Lo primero, si uno tiene deuda morosa, para afuera. Claro. Si tienes castigada, también para Deuda afuera. castigada, para afuera. Si tienes cheques o letras protestadas, para afuera, ¿ya? Si tienes infracciones laborales o previsionales, para afuera. Es así. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cuándo se explica por qué una pequeña y microempresa no pidió un crédito? Porque resulta que cuando van al banco, lo primero que le preguntan es esto. Claro. A ver su informe comercial, el famoso DICOM, Sí. lo vamos a ver. Es que ¿sabes qué? Yo tengo una infracción previsional que no pagué, no alcancé a pagar en este caso alguna cotización, o una infracción laboral, me sacaron un parte. Ya con eso, automáticamente fuera del sistema de la banca. ¿Ya? Es necesario identificar la necesidad de la empresa. Te identifican todos los ingresos que tú puedas tener, ventas o servicios, ¿sí? Te identifican tus gastos, ¿ya? Y a partir de eso, el banco te hace un análisis y dice, usted gana tanto, usted gasta tanto, Por lo tanto, tu capacidad no de tiene pago- deuda Claro. y su capacidad de gasto es tanto. El banco no te da dinero cuando tú tienes una idea del $1.000.000. Así lo explico yo. ¿Ya? Si yo llego a un banco y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo la idea del $1.000.000 y con esto me voy a hacer rico y aquí están los datos y aquí están los números y en Estados Unidos así funcionó. El banco lo primero que te va a decir, muéstreme la radiografía a sus deudas, ¿ok? No tiene deudas. Muéstreme sus ingresos, muéstreme sus gastos. Si tus ingresos y tus gastos son pequeños, el banco te va a entregar muy poco dinero. No te va a entregar dinero para la oportunidad. Esa es una gran diferencia de otros países. En otros países sí hay bancos ¿Creen en tu proyecto? que creen en el proyecto y se arriesgan. La tasa de riesgo es mucho mayor. Los bancos en Chile no se arriesgan. Esta lámina que estoy mostrando, ¿Y esto ha sido desde siempre en Chile? desde siempre. Esta lámina que estamos mostrando acá, ojo, es una lámina propia que uno la encuentra en la página del Banco del Estado de Chile, del Banco de todos los chilenos. ¿Ya? O sea, Imagínense para nadie que- podría ser un misterio ahora, claro, ¿cuál es el sedazo? Exacto. Es que esto es súper importante que los empresarios, los emprendedores lo sepan, porque al momento de ir a pedir un crédito, imagínense, si el Banco del Estado pide esto, los demás bancos lo van a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es Claro. el diagnóstico? ¿Ya? Primero la radiografía. Si no hay deuda, ok, pero después te van a revisar cuáles son tus ingresos.
y tus gastos. Y a partir de ese diferencial van a calcular cuál es tu capacidad de endeudamiento y ahí te van a dar el crédito. Exacto. ¿Ya? Entonces, por eso que es muy complicado y por eso que la respuesta es un 90%, un 80% de la pequeña y la microempresa no va a pedir un crédito porque dicen, chuta, cuando me le presentan esto dicen, es que a mí no me da, no me va a dar, entonces ¿para qué lo voy a pedir? Y este es uno de los grandes problemas que tenemos que solucionar como país y tiene que haber una política de verdad de emprendimiento, una cosa que favorezca el riesgo, que favorezca, ¿cierto?, la creación de nuevos empleos y que de verdad dé oportunidades. Porque pero ¿cómo aquí, han solucionado, por ejemplo, los otros países respecto al riesgo crediticio? Porque aquí estamos hablando del riesgo crediticio. Exacto. Ningún banco, ninguna institución financiera va a ponerse un revólver en la cabeza diciendo, sí, es muy buena la idea y apostemos por ella. ¿Cómo han solucionado? ¿Con seguros? ¿Con más seguros? A ver, en otros países el riesgo es mucho mayor, ¿ya? De partida, sí, la gran mayoría de los otros países ocupa técnicas similares para evaluar la capacidad del emprendedor, pero hay países que tienen una línea especial de emprendimiento, ¿ya? Tienen una línea especial de empresa y tienen una línea especial de riesgo. Y ahí vale mucho la idea, vale mucho la capacidad del emprendedor. En Estados Unidos, por ejemplo, si un emprendedor va a pedir un crédito y ese emprendedor ha fallado en sus emprendimientos anteriores 5 o 6 veces, ¿sabes qué? Tiene mayor puntaje. Y se lo otorga, el sistema automáticamente le da mayor capacidad de crédito, mayor capacidad de riesgo, porque los americanos tienen claro que a medida que, si un empresario lo ha intentado 6 veces, ¿ya?, ha fallado las últimas 6, es porque el tipo tiene ganas de emprender. Algo le ha fallado, entonces ahí se le apoya. No sé si me explico. Sí. Sí. Es una mentalidad distinta. ¿Tú crees que con el cambio de la legislación, Henry, en cuanto a, ya que se cumplió un año de la nueva ley de quiebra, de insolvencia en reemprendimiento, se puede mitigar, se puede ir cambiando un poco la cultura de las empresas financieras, de los bancos y también de nuestra misma población que ha pasado por estos momentos trágicos de insolvencia o de falta de liquidez? Yo creo que debería la tendencia llevarnos a que este tema cambie, ¿ya? Hoy día hay mucho más información, lo mismo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ¿ya? Que ustedes como programa de televisión estén dispuestos a explicarle a la gente cómo funciona el sistema. Hoy día, cada día más, hay gente que tiene acceso a cómo funciona el sistema. Y cada vez se está cuestionando más cómo funciona el sistema. Y además hay más programas para emprendimiento. Entonces, por ejemplo, la ley de insolvencia, la que tú mencionabas recién, salió porque, oye, resulta que necesitamos una entidad que ayude a la gente que fracasa. ¿Ya? Nos hemos dado cuenta que no hay y se crea. Y así sucesivamente yo creo que vamos a ir avanzando como país. Además que siempre nosotros copiamos afuera. Modelos, y aquí nadie ha inventado la pólvora. Hay que copiar los buenos ejemplos. Siempre copiamos afuera, claro. Y el tema de lo que yo te decía, del reemprendimiento, del mayor riesgo, de usar otras metodologías para evaluar la capacidad de crédito, lo hacen otros países, yo creo que Chile también lo hace. La OECD le recomendó a Chile que vea este tema, ¿ya? La OECD recomendó que se hiciera la ley de quiebra, ¿ya? La OECD recomienda que Chile sea más competitivo. La OECD está recomendando que Chile revise su sistema de financiamiento de la pequeña y la mediana empresa y del tema de la innovación y la competitividad. Por lo tanto, deberíamos avanzar hacia allá. Bien, ¿por qué tenemos en esta siguiente lámina? Un detalle de cuál es la principal razón por la cual el crédito solicitado, los que lo pidieron, fue rechazado. Bueno, en la gran empresa, ¿cierto? Se repite lo que hablábamos anteriormente, antecedentes creditivos negativos de la propia empresa. Pero mira, la microempresa, los antecedentes negativos del propietario, ¿ya? Hay una diferencia. En la gran empresa, el dueño es la empresa. Claro. En la pequeña empresa, el dueño es el propietario. Se confunde, claro, la persona del propietario con la empresa. ¿Y por qué una? Porque quizás no están conformadas jurídicamente mediante una sociedad, una empresa individual de responsabilidad limitada. Y aunque sea así también, estamos hablando de emprendimiento, o sea, de empresas jóvenes, diciendo ya, pues vamos a revisarle el historial a esta persona. Exacto. Que por mucho que tenga su sociedad constituida, muy bien, claro, ¿quiénes son los propietarios? Eso es lo bueno de tener un abogado acá en el programa. Sí, en el programa. Es muy, muy cierto lo que dice Rafael. Aquí la gran diferencia está, como él lo dice, la gran empresa tiene figuras legales distintas. Ellos separan rápidamente lo que es el patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Si se endeuda la empresa. Sí. Si la empresa va a pedir, si vamos a pedir un crédito, que lo pida la empresa. Si no se lo dan, no se lo dan a la empresa. Tienen la capacidad, ¿cierto?, de separar lo que es el patrimonio de lo que es la inversión, en este caso de la empresa. En la microempresa no sucede así.
por necesidades propias, porque uno lo que tiene, el capital que tiene, el patrimonio que tiene, lo coloca a disposición de la empresa y eso queda evaluado al momento de ser, en este caso, diagnosticado por los bancos como el mismo propietario, ¿ya? Y eso es un tema que, bueno, es un tema de escala y también un tema de conocimiento, ¿ya? Porque muchos pequeños emprendedores lo podrían hacer. Usted sabe que hay una figura legal que te permite separar lo que es el patrimonio de lo que es la empresa de responsabilidad EIRL, ¿ya? Bueno, pero esos son temas que podemos conversarlo ya con Rafael, Sí, también tiene un programa ya de... Con Rafael se puede ver. Un último gráfico, si no me equivoco, para terminar, la cantidad promedio de créditos que se otorgan a los que otorgan los bancos nacionales a la gran empresa, 6,8 créditos durante el año, y a la microempresa 1,1. ¿Ya? Ahí tenemos también un dato que no es menor, un 1 versus 6, ¿ya? O sea, 6 veces más créditos se le dan a la gran empresa. Como siempre ahí nos cuesta a Y nosotros mira, arrancar. y acá hay un dato que, bueno, yo este dato siempre lo hemos hablado acá con Lalo, con la Vicky, el tema de la tasa de interés promedio anual que se le entrega a las empresas, ¿ya? A la gran empresa, o en este caso a la grande, a la mediana y a la micro, ¿ya? A la microempresa, por lo general, si nosotros vemos el gráfico, las tasas de interés siempre son más altas, 16% versus un 10% en la banca nacional, un 27% en un crédito automotriz a una microempresa versus un 15% a un crédito automotriz en una gran empresa, ¿ya? Este es un tema que nosotros como país tenemos que trabajar. No puede ser, ¿cierto?, que ante la solicitud de un crédito, ya sea para comprarse un vehículo o para hacer un emprendimiento, la diferencia sea de 6 o 7 puntos, de 30 o un 40% de la tasa de interés. Este es un tema que sí existe hoy día. La TCM, ya la tasa convencional máxima, existe entes reguladores, y aquí es donde sí, hoy día nosotros tenemos la legislación, pero yo creo que aquí nos está faltando hacer la pega, ¿ya? No puede ser que existan diferencias tan altas, ¿ya?, entre, por ejemplo, la solicitud de un crédito en la banca nacional, de un 10% a una gran empresa y un 16% a una microempresa. Son 6 puntos, ¿ya? Estamos hablando de casi el 60%. Sí, eso de voy a notar la aplicación. esta ¿Por qué pasa? discriminación. No debería ser, no se debería dar, porque hoy día, ¿cierto?, con la fiscalización que tenemos, con estas entidades, el CERNAC, ¿ya? El CERNAC financiero, todas estas entidades que hemos creado es justamente para evitar y que esto no suceda. Aquí falta de fiscalización, nada más. Y nadie hace nada. Ahí es donde las instituciones públicas, ¿cierto?, tienen que mejorar la puntería, tienen que trabajar más, y con estos datos, eso es lo bueno de esta encuesta. Claro, nos entrega un mapeo general, una fotografía del momento. Exacto, Sí. Esto es lo bueno de esta encuesta. Salió en julio del 2015, que esto tiene que tomarlo el ministro de Hacienda, tiene que tomarlo la superintendencia del ramo y decir, chuta, en la última encuesta, estimado, en la banca nacional, la diferencia fue de 6 puntos, una microempresa versus una gran empresa. Eso no puede suceder y se toman las medidas y ahí tendrán que entrar los fiscalizadores, etcétera, a ver que los temas se cumplan. A lo mejor está fallando la legislación, se tendrá que llevar al Congreso para mejorar, etcétera, etcétera. Pero eso es lo bueno de esta encuesta. De Disposición todo la lo información. malo que hemos escuchado, Rafa, esto es lo bueno. Algo Pero, bueno. Como diría ahí Peter Venero, lo bonito y lo importante. Eso es lo importante y lo bonito, la fama de MIFE. Ah, mire, me queda una última lámina. Gráfico 12, ¿cierto? Avales exigidos por las instituciones financieras para otorgar un crédito durante el 2013, según tamaño de empresa. A la gran empresa, ¿cierto?, al 26% no se le exige ningún aval. A la microempresa en un 32%. ¿Ya? Aquí la diferencia no es tan grande, ya estamos en una situación más o menos normal. Se exige también garantía personal, aval privado, aval del Estado, garantía estatal, por lo general la Corfo, garantías reales de la empresa, no saben. Aquí la diferencia no es tan grande, ya, por suerte, solamente, por ejemplo, un 26 o un 32% no es tan grande el tema, ¿ya? Pero bien, eso en también cuanto a ese las dato, garantías. en cuanto a las Pero garantías. sí estamos al debe en el tema de la diferencia de los intereses, ¿no es cierto?, el costo final del crédito. Exacto. Y sí estamos en lo que es la fiscalización misma de todos estos productos. Sí. Ahí hay que hacerle el llamado, profesor, Sí. para que se ponga las pilas a fiscalizar. Sí, bueno, esa es la idea de este tipo de instrumentos. Ya cuando dijimos que esto servía para hacer un diagnóstico de la situación actual, con esto las autoridades, pero también los consumidores, también los empresarios, también los gremios, tienen que tomar esta información, revisarla ahí cuando se comiencen a hacer las reuniones, la preparación de los proyectos de ley, la preparación del presupuesto, etcétera,
manifestar. Oye, ¿sabéis qué? Mira, la misma encuesta longitudinal del año julio de 2015 dice esto. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo no? La academia es súper importante. La academia es súper importante. Claro, ¿qué es lo que tiene que hacer la academia respecto a eso? Es investigar, tomar los datos, hacer publicaciones, entregar esta información, ¿cierto?, en forma desagregada y proponer también medidas de acción. Cuando tú me decías cómo se puede mejorar esto, bueno, para eso está la academia, para eso están los investigadores, para decir, oye, en otros países se ha hecho de esta forma, si hacemos un análisis de esto y lo llevamos en el tiempo, podemos mejorar, etcétera, etcétera. Esto es tarea de todos, ¿ya? Pero mientras tanto, los operadores financieros ya han dicho algo, ya se ha adelantado. ¿Qué es lo que pasaría este día jueves, mañana? Ah, sí. Vamos a la parte de contingencia nacional. Veamos. Exacto. Vamos a la parte de ¿Está que te- preparado, profesor? Los Sí, chamanes estoy- financieros. Señor director, tráiganos Hay que estar el con cuchillo don para Rafael, hay que estar pelar. aquí atentos, si no. Eso, vamos a ir pelando. ¿Eh? No, mira, buen dato. La parte de la contingencia nacional. Terminamos con la encuesta longitudinal. Después vamos a ver más datos en un próximo programa. Vamos a traer otra información relevante. Nos queda una lámina importante ahí, mira. ¿Cuál? Dice razones más importantes por las que se solicitaron los créditos durante 2013. Ah, tiene razón. Pues, Ah. Lo que pasa, don Rafael, es que nosotros tenemos un director que no está no muy perdona, acucioso. no No, deja- no perdona. ¿eh? Claro. No, él manda el buque. Se parece a un alcalde muy cercano que está como a 2 cuadras. Estaba esperando llegar a esa parte. Acá sabemos quién manda en el programa, ¿ya? Ah, verdad. Sí, aquí quedó claro. Señor director, sí, ahí también dentro de la misma encuesta longitudinal nos entrega las razones más importantes por las que se solicitaron los créditos durante el 2013, ¿ya? Y aquí es transversal. La gran empresa en un 69% dice que es para financiar capital de trabajo. ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? Los recursos que yo necesito para hacer funcionar mi empresa. Para comprar nueva maquinaria, para pagar el sueldo, etcétera, etcétera, ¿ya? No es mucho la diferencia, un 66 versus un 63%. Luego, otras razones que se esgrimen, ¿cierto? Es para comprar maquinarias, equipos, refinanciar deudas, que suele suceder, Suele. y remodelación del lugar de trabajo. Pero lo más importante, ¿para qué piden plata nuestras empresas, tanto la pequeña como la gran empresa? Para financiar capital de trabajo, para comprar materia prima, para, ¿cierto?, desenvolverse a lo mejor en un nuevo negocio, etcétera, etcétera. Financiar capital de trabajo. Aquí no hay mucha diferencia entre la pequeña y la gran empresa, ¿ya? ¿Algo más, director, antes que pasemos a la otra parte? A la contingencia. Oh, esta parte. Nos queda esa, mira, la 17, Ya. que también es importante. Sí, tiene razón. Requerimientos de financiamiento esperados dentro de los próximos 12 meses, según tamaño de empresa. Aquí este gráfico nos muestra, nos dice que la gran empresa dice que en un 27% no tiene requerimiento de financiamiento para los próximos 12 meses. ¿En qué parte está aquí? No te cacho. Ahí. En el primer gráfico. El primero. Ah, ya, En sí, el primero, 27%, ya, perfecto. El 27% dice que no. Pero, a diferencia de la pequeña y la mediana empresa que dice que sí, en un 32% van a necesitar financiamiento en los próximos 12 meses. ¿Cuáles son las razones? Sí, para comprar terrenos, edificios o construcciones. Sí, para refinanciamiento para pagar las deudas, como lo dijimos anteriormente. Sí, para comprar maquinarias o herramientas. Y, como lo dijimos anteriormente, sí, para financiar capital de trabajo, ¿ya? La diferencia entre la gran y la mediana empresa, la pequeña y la gran empresa, no es tanto, un 27, un 32%. Quiere decir, ¿cierto?, que se mantiene, ahí no hay Parejito. mucha... Bien. Las necesidades Claro. son iguales. ¿Se dan cuenta? Las necesidades de la gran y pequeña empresa son las mismas. Para financiar capital de trabajo, en los próximos 12 meses, en un 32% creo que Sin no. embargo, la tasa de interés es distinta. Ahí Sí, pues. eso marca. Necesidades iguales, intereses Diferente. desiguales, señor. Exacto. Eso bien. estaba hablando Quedó- de que hay mucha desigualdad en nuestro país. Quedó, Ahí está tu cámara. No, hoy día no. Hablemos de los chamanes financieros, señor. Hablando de chamanes, pero poniendo en esta En onda onda. Yo futbolera, creo que los peruana. chamales ahora están buscando otra pega. Sí. En Perú. Sí. Oye, no, pero que sigan haciendo, que le sigan haciendo cosas así a Claro. Alexis Sánchez en una de esas. Oye, aparecieron los memes. ¿Vieron ahí a Emilio Satterlin en Perú con los chamanes en su propia trampa? En su propia trampa. Sí. Estuvo muy buena, estuvo muy buena. Los chamanes financieros, los chamanes, ¿ah? El chamán en la jerga, ¿cierto?, significa el que ve el futuro. Bueno, nosotros tenemos ciertos chamanes que son los operadores financieros, que son gente que trabaja en la bolsa, los que trabajan en los bancos, los que hacen los pronósticos de cómo se va a comportar la economía. Y ellos dicen que para este próximo día jueves, o sea, Mañana. mañana,
el Banco Central va a subir la tasa de interés, ¿ya? Oh, la famosa tasa de no te interés o la creo. tasa de interés monetaria, ¿ya? Que la hemos visto aquí en este Y programa, eso Rafael, no afecta- y aquí don Lalo ya tiene ya el discurso clarito de cómo funciona A ver, Lalo. No, la no, política por favor, monetaria. no, ¿ah? no, hoy día no. Ahí está viendo la noticia. Gracias, No, director, como operadores siempre muy financieros atento. anticipan Gracias. el alza de tasas para este jueves. Y Este jueves, sí. Sube la tasa, lo más probable es que suba, según esta información que salió hoy día en EMOL, de un 3 a un 3,25, un cuarto de punto, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es un cambio importante porque en los últimos, si no me equivoco, 5 o 6 meses, el Banco Central, o casi un año, tengo que ratificar ese, no ha subido la tasa, ha mantenido la tasa estable, a pesar de que muchos operadores financieros le pedían que la subiera, otros pedían que bajara, etcétera. Con esto, el Banco Central da señales. Y la economía funciona en base a señales. Eso está diciendo que no, la cosa no anda bien, pues, papito, dirían algunos. Al subir la tasa de interés, claro, la principal señal es que hay que evitar, ¿cierto?, que la gente se siga endeudando, ¿ya? Al subir la tasa de interés, uno que lo que hace le pone, entre comillas, mayores pisos al emprendimiento, a la gente que pide créditos, porque da mayor capacidad para que los bancos suban el dinero que le presta, en este caso, el Estado a los bancos sube de 3% a 3,25%. Si le sube el dinero que le presta el Estado a los bancos, el dinero que presta a los bancos a los emprendedores, a los empresarios sube. Y así, entre comillas, la cadena. la cadena. La cadena, exacto. ¿Cuál es el objetivo de subir? Disminuir la inflación, disminuir el endeudamiento, ¿ya? Generar una política anticíclica. Eso es lo que busca, en este caso, o buscaría el Banco Central aumentando esta tasa de interés. Pero es una señal súper importante porque si hay un cambio en la tasa de política monetaria, en este caso la tasa del Banco Central, quiere decir que el Banco Central está diciendo, ojo, porque si yo subo la tasa, quiere decir que necesitamos apretarnos el cinturón, necesitamos hacer ciertas acciones, ¿ya? Ese es el Entonces, gran ¿era aviso. previsible para ti este aumento que Salsa. anuncian los chamanes? Sí, yo creo que era predecible. ¿Podría haberse hecho antes? No sé si antes, ¿ah? Ya. Yo creo que sí era predecible porque el aumento del precio del dólar, la disminución del precio del cobre, la crisis en China, son datos que te dicen, oye, hay que cuidar un poquito la economía. Eso implica que hemos tenido una tasa estable en los últimos 6, 7 meses, no sé. Por lo tanto, ahora, si la inflación sigue subiendo, porque la inflación ha subido, si la inflación sube, si el precio del cobre baja, si en este caso el dólar sube y la economía baja, tasa de interés para. Es lo que te dice la política económica, ¿eh? Es lo que te dice, lo que te enseñan en la universidad. ¿ya? Así es. El Banco Central se vino resistiendo a este tema porque quería fomentar una tasa baja, el mayor consumo, la mayor inversión, que los empresarios, que los emprendedores pidieran más crédito, pero bueno. Son señales del mercado que nosotros O sea, que ya no podemos aguantar más esto, dijeron. Hay que ser responsables. Vamos a tener Vamos que a ver ahí qué pasa seleccionar. entonces mañana en el Instituto Emisor. Y lo otro que dicen los operadores es que es una señal que significa que de aquí a 12 meses más ellos estiman que por lo menos la tasa va a subir un 3,6, un 3,7. ¿ya? O sea que esto es el principio de un escalamiento en el alza de la tasa del Banco Central. Un dato para los emprendedores, un dato para quienes van a pedir crédito. ¿ya? A lo mejor esperarse un poco, ¿ya? Porque la tasa va a subir, por lo tanto los créditos van a subir. ¿ya? El dinero va a ser más caro, de todas maneras. Claro. ¿ya? Pero para todo. Para todo. Para todo. Si usted quiere comprarse una casa, todo. Bueno, pero quizás eso, el tema del anuncio de los chamanes financieros, es algo que estamos acostumbrados a ver periódicamente, ¿no es cierto? Pero lo que no estamos acostumbrados a ver, un anuncio presidencial entre medio, en la previa del asadito del partido, Del partido con con Perú. con ¿Ah? Perú. Entre Y de choripanes. repente, claro, entre gallo y En todos medianoche, los entre medios. choripanes, va anuncio de cómo vamos a cambiar una constitución. La constitución no se cambia todos los días ni todos los años. ¿Cuántas veces, cuántas constituciones hemos tenido como república nosotros? La del 33, la del 23, la del 25, El 80. la del 80, Sí. por lo menos unas 4 o un poquito más, porque han habido otros intentos en los albores de la república. Pero ayer la presidenta, Lalo, Henry, Sí. anunció lo que sí se esperaba. ¿Y eso a qué se debe? Mire, yo lo estoy diciendo como cualquiera que puede estar viendo el programa sin saber. ¿A qué se debe? ¿Qué sucede? Dirían algunos. Habría que preguntarle a la gente que está por lo menos ahí al frente de la plaza, ahí, a
había que ponerle el micrófono, ¿no? Ahí habría que... Pero mira, desde el punto ¿Hablo de de vista la polar? económico, desde el punto, No. desde el punto de vista económico, nosotros siempre, yo les digo, todo influye en la economía y todo influye en la economía. Esto es importante también mencionarlo. El ministro de Hacienda salió al tiro al paso de este tema, diciendo que no debería haber una amenaza para nadie el tema de lo que sería el proceso constituyente. Y yo creo que es un tema que hay que discutirlo, hay que hablarlo, ¿ya? Las razones que él entrega, bueno, que es un proceso que va a tomar tiempo, como se dice que va a empezar recién en el año 2017, pero aquí en la economía las señales son muy importantes, ¿ya? Las señales son muy importantes. Y yo lo pongo en un tema extremo, ¿ya? Si yo digo, voy a iniciar un proceso de nueva constitución y la discusión se engloba, por ejemplo, en el cambio al famoso derecho de propiedad, que tú lo conoces muy bien, que queda establecido en la Constitución. Y digo, o puede suceder, pongámonos en un extremo, ¿ya? Vamos a eliminar el derecho de propiedad y todos van a ser derechos comunes. El derecho de propiedad es la base de lo que es el derecho económico, ¿ya? Es la base de lo que es el emprendimiento, de lo que es la inversión, de lo que son, en este caso, el trabajo de los, entre comillas, los privados. Por lo tanto, hay que tener ojo con lo que se anuncia y ojo con lo que se va a discutir, porque si la discusión va en torno a temas que son fundamentales para la inversión privada, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a retirar. La señal va a decir, yo me echo para atrás, aquí quieren hacer cambios en las reglas del juego, Claro. Y yo como empresario, yo como emprendedor, no me gusta el cambio de las reglas del juego, tomo mi platita, la guardo en mi bolsillo, no en mi bolsillo, en el banco, la invierto en Claro, bonos, sí. etcétera, o bien tomo mi platita y voy y la invierto en otro lado. Por el contrario, si este proceso constitucional nuevo propone generar nuevos instrumentos y propone generar como lo hablamos anteriormente, eliminar que haya esta diferencia entre el 10 y el 16% que sea castigado con ley, si ese proceso va por ese lado, positivo, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo yo? Que hay que tener ojo con los temas que se discuten, que hay que tener claridad desde el punto de vista, sobre todo de las autoridades que van a liderar el proceso, de cuáles son los temas económicos que se incorporan y cuáles no, y hacia dónde se dirige la discusión, porque si es una discusión que va para un lado, va a tener un efecto. Si es una discusión que va para otro lado, va a tener otro efecto. No sé si me explico. Absolutamente. El tema es que... La estoy tiritando. No, yo creo que no hay... A ver, ¿por qué alarmarse siendo que el problema hoy día es la forma de cómo se va a discutir o cómo se va a llevar adelante el proceso constituyente? A eso hay que tener también mucho ojo, pero también lo que dice Henry no deja de llamar la atención. ¿Por qué? Porque las señales son fundamentales y las formas también hay que cuidarlas. Una salida de madre, un exabrupto en una familia o en una empresa o en un círculo de amigos puede llegar a lamentables consecuencias. Entonces hay que cuidar lo que tenemos, bien o mal, pero lo que tenemos. Y aquí hay un principio que se llama seguridad jurídica ante todo, más allá del principio de la justicia, es decir, esto es justo o injusto. Lo que un Estado de Derecho en sí se caracteriza y se favorece como tal es dar señales permanentes y claras de la seguridad, la certeza jurídica de lo que hoy día tienes, que no vaya a ser modificado en la esencia. Se puede modificar la forma, algunos procedimientos, pero sin alterar la esencia, aquello medular. Exacto. Porque si no, estaríamos justamente quizás en otro país. ¿Sí o no? Sí. Estaríamos Pero retirando. Es súper importante, yo creo que rescato las palabras de Rafael, que la forma y el cómo se lleve este proceso de verdad puede ser positivo o muy negativo, ¿ya? Porque, insistimos, la economía funciona en base a señales, ¿ya? El inversor, y véanlo ustedes mismos en su casa, si ustedes van a tomar la decisión de comprarse un vehículo o si son empresarios de cambiar la máquina, van a oler cómo está el mercado y cómo se comporta, si tengo seguridad de lo que voy a invertir, me van a pagar, no me van a pagar, si tengo seguridad que voy a tener trabajo el otro año, no voy a tener trabajo, si tengo seguridad que me va a llegar la platita, no me va a llegar la platita. Eso es, como tú dices, seguridad. Uno tiene que, está bien, hay que realizar los cambios que corresponda, hay que mejorar, hay que acortar las brechas, y para eso, ¿cierto? Todo con
paciencia, tranquilidad y dejando, como te dice, seguridad del camino que no Claro, vayamos pero la diferencia de cuando uno es empresario o microempresario, uno lo siente propio y yo puedo tomar la decisión, en este caso no están manejando. Claro. Y ahí uno no puede hacer mucho. Claro, pero bueno, para eso está la entrega de información, para eso está todos los actores involucrados que tienen que informarse y tienen que emitir su opinión en algún momento. ¿Ya? Si bien esto queda radicado al 2017, cuando, entre comillas, asuman los nuevos parlamentarios, ¿ya? Cada uno de los que está acá va a elegir a los futuros nuevos parlamentarios, entonces la cada uno tiene responsabilidad ya responsabilidad. es de hoy día de ¿Ya? decir qué es lo que dirá mi candidato. ¿Quién nos va a representar? Exactamente. ¿Por quién iré a votar? Sí, señor. ¿Estará cerca? Claro. Podrá estar cerca. Podrá estar cerca. Muy bien. Otra noticia de contingencia, algo que salió hoy día, ¿cierto? Sincerando un poco lo que hemos venido hablando nosotros en el programa hace bastante rato, que el tema de que el precio del cobre ya es una tendencia y Que viene que, bajando. entre comillas, el ministro Valdés ha salido a decir, ¿cierto?, que nos vayamos, entre comillas, acostumbrando, ¿ya? Porque el tema de la baja del precio del cobre es un escenario que va a ser persistente en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, el Y sueldo eso de Chile... sigue siendo por la mala economía que está teniendo, la crisis que está teniendo China. La crisis que está teniendo China, pero también probablemente vinculado también a un tema estructural en Chile. Hemos visto que muchas empresas mineras están reduciendo capital, inversiones, están reduciendo personal. Hay temas de competitividad importantes y no menores que el propio país ya tiene versus otros países que no lo tienen. Claro. Y eso yo creo que ya es un buen antecedente porque esto obliga al país, obliga a todos los chilenos a tomar conciencia que la principal fuente de ingresos del país, el principal fuente de ingresos del sueldo del país, va a tener un escenario permanente en el tiempo malo. Y por eso tenemos que buscar otra fuente de financiamiento. Pero qué excelente lo que estás diciendo, porque no podemos sentarnos en los laureles diciendo esto es un periodo de vacas flacas. No, y sobre todo con un recurso que no es renovable. Exactamente. Que se sabe científicamente que no tenemos, por ejemplo, en el mineral Chuquicamata, cobre por más de ¿cuánto? 40 años, 50 años. Yo creo que ya es momento de comenzar a hacer un nuevo diseño, una reingeniería, por lo menos a los factores productivos, a la industria primaria. Sobre todo. Esto, como lo dijimos anteriormente, la economía funciona en base a señales. Que la autoridad, máxima autoridad económica del país, en este caso el ministro de Hacienda, sincere ante toda la opinión pública que el tema del cobre, el escenario más probable es que sea un shock permanente en el tiempo, o sea, que el precio que tenemos hoy día se mantenga en el tiempo y que incluso baje, es un aviso de navegantes, pero más grande que... Es una carta de navegación estimado, nos tenemos que apretar el cinturón y nos tenemos que poner las pilas y aquí tenemos que diversificar nuestra economía. No pensemos que el cobre nos va a seguir alimentando. Busquemos otras fuentes alternativas de generación de ingresos. Apuntemos, ¿cierto?, a lo que mencionábamos anteriormente, a mejorar las capacidades de la pequeña, la mediana empresa, a diversificar no solamente en el tema del comercio, de la importación de productos de China, no solamente a vender commodities, no solamente a vender harina de pescado, a vender celulosa, a vender cobre, sino que a vender otras cosas con valor agregado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es un aviso de navegantes muy importante. Yo es la oportunidad. Por eso lo traje hoy día aquí a colación para que lo discutamos. Esto no es como lo que nos sucedió con el tema del salitre, por favor, ¿ya? No. Que la gente no se asuste, ¿ya? Que de un día para otro crearon los alemanes, ¿quiénes fueron? Los americanos, el salitre sintético. El salitre sintético, y nos quedamos sin poder vender el salitre y quedó la escoba. No, ¿ya? Vamos a seguir vendiendo cobre, pero el cobre cada vez va a ir bajando o se va a mantener el valor, este precio, claro. Y vamos a tener que generar, yo creo, nuevas alternativas y sinceramos el escenario. ¿ya? Así es, muy bien. Así que... Y la última es una buena noticia, ¿ya? Porque siempre... Relájate, Rafa, ahora viene lo bueno. Y el director me dice que traigo puras malas noticias, ¿eh? Ahora viene la buena noticia, para el 2016. Para el 2016. Oye, mira... Rafa tiene la primicia, ¿eh? Salió también un dato no menor, diferencia entre ingresos del decil más rico y más pobre se estanca en el 2014, ¿ya?
Es una noticia positiva porque del 2013 al 2014 la desigualdad en Chile ha venido bajando, ¿ya? Y uno de los temas importantes que se ha venido trabajando en los últimos 10, 15 años en distintos gobiernos en el país es en disminuir la diferencia que existe entre el decil más rico y el decil más pobre. Si tenemos aquí la población, ¿cierto? Y la dividimos en 10 grupos, el grupo número 1 gana mucho más que el grupo número 10, donde está la mayoría de los chilenos, ¿ya? Y esa diferencia de sueldos de uno con otro en los últimos 4 años ha venido disminuyendo. Y eso es importante mencionarlo y es importante decirlo, porque muchas de las políticas que se están implementando el día de hoy, acceso a la educación, salud, vivienda, apuntan a disminuir esta brecha. Y si esa brecha no disminuye, quiere decir que estamos haciendo todo mal. Exacto. Por lo tanto, quiere decir que esa brecha está disminuyendo y hemos estado haciendo las cosas entre comillas bien porque ha venido disminuyendo. Sí, claro. No es lo que a uno le gustaría, porque aquí vemos que todavía son, entre comillas, no sé, el primer decil gana 100 y el décimo decil gana 10. ¿Ya? Son 10, 11, hasta 12 veces la diferencia entre lo que gana un decil y otro decil. Lo importante es que, a diferencia del cobre, que no se produzca estancamiento en esta dinámica de los deciles. ¿Eh? Viene bajando, bueno, el 2014 se estancó, pero es un tema estructural. Hemos bajado de 13 veces la diferencia, ¿ya? Mira, o sea, de 130, que entre comillas, el mismo ejemplo, ¿ya? El primer decil, 130 versus 10. Bien. ¿Ya? Ahora lo bajamos de 100 o 110 a 10. Igual me ponen en la casa. Igual, bueno, o sea, por lo menos tenemos... Tienen que estar diciendo, mire lo que está hablando, si es tremenda diferencia. Sí, es tremenda diferencia, pero cada vez se acorta más, ¿ya? El promedio de los países de la OECD es 4, 5 veces más, ¿ya? Eso es a lo que aspira Chile, ¿ya? Ya. En ningún país esperemos que el 2900 baje. en ningún país existe que sea el primer decil igual al último decil. Eso olvidémoslo. La diferencia va entre 3, 4 hasta 5, ¿ya? Lo que pasa es que Chile hoy día tiene una diferencia muy grande, ya que supera las 10, 11 veces. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero antes la diferencia era 18, 19, hace 10, 15 años atrás, ¿no? Era gigantesco. Una noticia positiva que quiere decir que las políticas que se han venido implementando están dando resultados. Me hiciste acordar del chiste que contó Coco Legrand. ¿Lo estabas preparando, era? Es que antiguamente los ricos estaban separados. Lalo, ¿Ah? mira, pues, escucha. Redoble de tambores. Lo que ustedes querían escuchar de la misma... Llegó el momento. Hay que decirlo. Hay que cambiar entonces lo que dice ahí, contingencia nacional. Claro. Hay que cambiarlo. Llegó el momento. Usted Aquí, que está oye, la sintonizando. exclusiva. Por primitivos. Exacto. Por motivados. Motivados. Ahí está que se todo. Nos cuenta ¿Qué sobre... chamanes ni 8 cuartos? Nada. ¿Qué Zulma? Ni Yolanda Sultana. Lo dijo él mismo. Mira, lo tengo acá. ¿Qué Pedro Engels? Mira, me llegó un WhatsApp del mismísimo... Te lo digo, ¿no? ¿Qué Sergio Melling? ¿Melling también se dedica al tarotista? ¿No? ¿Tarotista? No. Sergio Melnik. Melling. Melnik. Melnik, sí. Mira. Señoras y señores. Del mismo Cristian. Queremos tener los mejores candidatos para las próximas elecciones municipales. 2016. Y en Valdivia estamos evaluando seriamente, como partido, levantar una carta para poder buscar la mejor alternativa. Y ese es... ¿Y se encontró o no se encontró? Lo diremos a la vuelta comercial. Ese es... Y redoble de tambores. Vamos a comerciales porque tengo que ir al baño. Exacto. Volvemos Vamos, aquí en y Motivados. Y te lo Sí, contamos. por supuesto. No te separes de nuestra señal 53. Ya regresamos. Por supuesto, Motivados.